Buenas tardes, les damos la bienvenida en nombre del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica, dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina. En este segundo encuentro nos van a guiar el magíster Gerardo García Helder, que es el director de ese departamento, la señora Marcela Castiñeira, catequista y miembro del departamento a cargo del área niñez. El tema que vamos a abordar es la primera discípula misionera del Evangelio según San Juan. Así que los dejo con ellos. Buenas noches. Yo no estuve en la primera reunión. ¿Tenemos necesidad de tener la Biblia con nosotros? Bueno, pienso que si ya han leído el texto, ahora vamos a hacer un punteo de ese texto. Y si no, después tendrán que ir al texto y seguir estudiando. Así que no hace falta que la tengan ahora en la mano, pero seguramente después van a tener que acudir para releer este texto, que es un texto bastante complejo. Si Ana María quiere compartir ahora en la pantalla un material que yo le mandé, ciertamente que en una horita no vamos a poder hacer mucho con este texto, porque realmente es un texto que tiene una gran riqueza simbólica y de temas subyacentes. Seguramente, mientras vayamos hablando, alguno de ustedes va a decir, bueno, pero yo esto lo había sentido comentado de otra manera. Y sí, hay muchísimos comentarios que se pueden hacer. Y de hecho van a ver ahora que Marcela lo va a tocar desde un acercamiento más espiritual, más personal, ¿no? Que nos va a poner de alguna manera a cada uno de nosotros frente a estos personajes del texto, y yo lo voy a hacer de una forma tal vez más fría, más técnica, como para darles a ustedes herramientas para que se acerquen a este texto después, ¿no? O a otros textos, viendo la complejidad de los mismos. Los textos son tejidos que necesitan ser abiertos. Bueno, el capítulo 4, sobre todo del versículo 1 al versículo 42, nos muestra este encuentro de Jesús con la mujer samaritana, con una mujer samaritana, que no conocemos el nombre. Conocemos sí su filiación, es samaritana, conocemos su situación vital, ha tenido 5 maridos y el varón con el que vive ahora no es su marido. Es una mujer que va a buscar agua a la hora sexta, es decir, al mediodía. ¿Cómo tenemos que entender este mediodía? Lo tenemos que entender como la hora de la mayor luz, por el tema de la revelación de la identidad de Jesús. Lo tenemos que entender como un horario poco normal para ir a buscar agua en esas tierras áridas y calientes. Imagínense ir a buscar agua al mediodía. Seguramente, si lo entendemos en sentido literal, vamos a decir, bueno, esta mujer no quería encontrarse con otras mujeres en el brocal del pozo, porque a esa hora nadie va a buscar agua. El agua se busca comúnmente al atardecer. Tenemos en el Antiguo Testamento al menos 3 relatos de un encuentro de varones con mujeres junto a un pozo que terminan en matrimonio. El caso de el siervo del patriarca Abraham, que va a buscar a una esposa para el patriarca Isaac y junto al pozo se encuentra con Rebeca. Tenemos el caso de el hijo de Isaac, Jacob, que en un pozo se encuentra y se enamora de Raquel, cosa no común, el enamoramiento, las relaciones de familia
o de pareja en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no tienen que ver con el enamoramiento, ¿eh? El amor romántico es una cosa mucho más cercana a nosotros, pero Jacob se enamora de Raquel. Y nosotros sabemos que Jacob se casa con dos mujeres que son hermanas, como Samaria es hermana de Judea, aunque se desprecien y se odien. Y también tenemos el caso de Moisés, como vimos el martes pasado, que se termina casando con Sífora por haber ayudado a ella y a sus hermanas a abrevar a sus rebaños junto a un pozo. Entonces esto sería como el telón de fondo, como un elemento que no podemos dejar de tener en cuenta. Pero yo quisiera detenerme en dos aspectos que a veces se nos escapan. Este relato como una revelación progresiva de la identidad de Jesús. Y ahí sí, después entonces vayan a sus Biblias, relean todo el texto y vuelvan a detenerse en estos versículos que aquí quedan anotados. Primero, Jesús se dirige a la mujer y le pide de beber. Este sería otro tema, otro filón para trabajar. Lo dejo escrito abajo para que ustedes lo investiguen. El tema de el beber, el tema de el agua, el tema de la sed. Es toda una isotopía, como también está la del hambre, la del comer, la del alimento. Otra isotopía, pero no la vamos a desarrollar. Jesús le pide a la mujer de beber y la mujer le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que te dé de beber? En realidad podríamos traducir con una traducción más a la línea, ¿cómo yo voy a compartir contigo la misma ánfora, la misma fuente? Recordemos que para los judíos el pecado se contagia. Si uno toca a una persona impura, si uno toca a un muerto, se convierte en pecador. Si uno come con un pecador, se hace pecador. Si uno toma de la misma taza, de la misma ánfora, del mismo frasco que una pecadora, como es la samaritana, se convierte en pecador. Entonces la mujer dice, ¿cómo tú, siendo judío? Y acá tenemos la primera descripción de Jesús, un varón judío. Cuando Jesús sigue hablando con ella y dice, si tú supieras quién es el que te está hablando, tú le pedirías agua y yo te daría agua viva. Si no tienes ningún cántaro, ¿con qué me vas a dar el agua? ¿Acaso tú eres más que nuestro padre Jacob? Y acá entonces ya hay otra progresión en el conocimiento de Jesús. La sospecha de que Jesús puede ser más grande que Jacob. En el Antiguo Testamento nosotros no tenemos un relato que hable de un pozo que Jacob le dejó a su hijo, José, que era el preferido, el primer hijo de Raquel. Volvemos al tema de las dos hermanas, de la preferencia de una sobre otra, y según este capítulo 4 de Juan, este pozo Jacob se lo habría dejado a José. Pero en la Biblia no tenemos este elemento. Sí lo tenemos en algunos Targum. ¿Qué son los Targum? Los Targum son traducciones glosadas del Antiguo Testamento al arameo, en donde no se sigue literalmente el texto hebreo, sino que se lo va comentando. Y en algunos Targum se hablan de que Jacob, cuando se encontró con Raquel en el pozo, con su sola mano logró apartar una piedra que muchos no lograban apartar. Y consiguió que el agua brotara sola. Y ese agua siguió brotando durante 20 años. Y otro Targum dice que cuando Jacob dejó la casa de su padre, a los 77 años, miren qué linda edad para dejar la casa de los padres, a los 77 años, el pozo iba delante de él. Como se acuerdan que también tenemos los relatos de Israel por el desierto, cuando sentía hambre, Moisés tocaba con su vara una piedra y brotaba agua.
Entonces, esto tiene que ver con relatos o del Antiguo Testamento o de algunos Targum. Cuando Jesús le dice, ve y trae a tu marido, ella le responde, no tengo marido. Has dicho bien, le dice Jesús, porque has tenido 5 y el varón con el que estás ahora no es tu marido. Acá también las interpretaciones son variadas. Muchos dicen que estos 5 maridos son en realidad los pueblos que dieron origen a Samaria cuando fue repoblada. Y esto tenemos que ir al segundo libro de los Reyes para encontrar relatos. Otros dicen que esta mujer era una mujer que había tenido varios maridos y había sido repudiada por ellos. Pero también podría ser el caso, ¿se acuerdan? La mujer con la que se desposa Tobit, que tenía un demonio que mataba a todos los maridos de noche. Y necesitó ser liberada por la intervención del arcángel Rafael para salir de este maleficio. Como el pueblo samaritano estaba bajo un cierto maleficio. Otros dicen que estos 5 maridos son los libros del Pentateuco, porque los samaritanos solamente aceptaban los 5 libros del Pentateuco, no los demás libros que hoy conforman el Antiguo Testamento. Y esto lo diferenciaban con Israel. O sea, hay diferentes interpretaciones. La mujer le dijo, Señor, veo que eres un profeta porque ha adivinado su pasado. La mujer después le dijo, yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo. Jesús le respondió, soy yo el que habla contigo, judío, más grande que Jacob, profeta, Mesías. Y la mujer sale corriendo, deja su cántaro, se olvida que había ido a buscar agua, ya no necesita el agua, perdió la sed, y va corriendo al pueblo y en un lugar público, cosa que no le está permitido porque el ámbito de la mujer es lo privado. Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer, lejos estamos del siglo I, ¿no? Después de Cristo. Ahí no hay Día de la Mujer, ningún Día de la Mujer. La mujer está encerrada en su casa y cuando sale se cubre con el velo, que es una forma, digamos, de armar un muro delante de ella. Su ámbito es lo privado. Sin embargo, ella corre a lo público, corre a la plaza pública y anuncia, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Y el relato termina diciendo que los samaritanos van donde la mujer les indica, le piden a Jesús que permanezca con ellos 2 días y dicen, ya no conocemos por lo que tú has dicho, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que es Él verdaderamente el Salvador del mundo. Esta expresión Salvador del mundo, que es la única vez que aparece en las Sagradas Escrituras referida a Jesús, la dicen, según el Evangelio de Juan, los samaritanos. Después que Jesús ha permanecido con ellos 2 días, o sea, al tercer día. Al tercer día. La mujer ha tenido 6 varones en su vida, el número de la imperfección. Jesús podría ser el 7º, el varón definitivo, que ella lo recibe como Salvador del mundo. Entonces digo, en este relato tenemos una revelación progresiva de la identidad de Jesús. Y también tenemos una revelación de la identidad social de la discípula misionera. Las comunidades a las que Juan dirige su evangelio posiblemente eran comunidades que tenían prácticas cristianas distintas a las comunidades a las cuales fueron dirigidas los escritos sinópticos. Por ejemplo, en el relato de la última cena, que es muchísimo más largo en el 4.º evangelio que en los sinópticos, no aparece el tema del pan y el vino, pero sí aparece el tema
del lavatorio de los pies. Es decir, serían comunidades que tendrían una forma distinta de vivir el cristianismo. Si comparamos el tema de Samaria en los 4 evangelios, vamos a ver que Marcos nunca habla de Samaria. Mateo prohíbe a los discípulos, es decir, pone en boca de Jesús la prohibición de ir a los samaritanos. Lucas 9:51 dice que Jesús se dirigió a Jerusalén y quiso pasar por Samaria y envió ángeles, mensajeros, para pedir que lo alojaran. Y los samaritanos no lo quisieron recibir porque se dirigía a Jerusalén. O sea que según Lucas, Jesús nunca estuvo en Samaria. Después, en el Evangelio, según Lucas, va a aparecer el tema de los 10 leprosos, y el único que se acerca a agradecer es un samaritano, y va a aparecer sobre todo la parábola del samaritano compasivo, lo que nosotros llamamos el buen samaritano. Y en Hechos de los Apóstoles, Lucas va a decir: vayan y anuncien el Evangelio, comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, Samaria no fue pisada por Jesús, según los sinópticos. Y en cambio Juan habla de que en Samaria se lo llega a reconocer como el Salvador del mundo, antes de la Pascua. Aunque, como acabo de decir, esto lo dicen los samaritanos después que Jesús permaneció con ellos 2 días, o sea, al tercer día, el día de la revelación definitiva de la identidad de Jesús. Y ahora entonces, la revelación de la identidad social de la discípula misionera. ¿Y por qué digo identidad social? Porque nosotros hoy día tenemos la percepción de la identidad como algo individual. Yo soy yo, ahí abajo está mi nombre, cada uno puso su nombre. Esta es nuestra identidad. Y comúnmente cuando alguien nos pregunta, ¿quién sos? Bueno, decimos nuestro nombre y a qué nos dedicamos. Por ahí nuestra profesión nos representa ante los demás. En cambio, para los habitantes del Mediterráneo en el siglo I después de Cristo, lo que los identifica fundamentalmente tiene que ver con su nación, con su religión. Entonces, aquí a lo mejor lo que está haciendo el 4 evangelio es presentar la identidad social de esta discípula misionera como para decir que en las comunidades joánicas existían mujeres como la Magdalena, que es, junto al discípulo amado, el personaje más importante después de Jesús y Juan Bautista en el 4 evangelio, existían mujeres que hacían el trabajo discipular. La mujer, en los versículos 28-30, ¿no? Ya lo vimos, sale corriendo, anuncia lo que ha visto y oído. Los samaritanos la siguen a ella y ahí se encuentran con Jesús y terminan creyendo en él. El tema de la fe, de la aceptación de Jesús por la fe, es el tema nodal, fundamental en el 4 evangelio. Yo quisiera que después ustedes comparen este relato con la convocación de los primeros discípulos según el 4 evangelio, que es distinta también que la tradición sinóptica. Según la tradición sinóptica, Jesús llamó primero a Pedro y a Andrés, después a Juan, a Santiago y a los demás. En cambio, en la tradición joánica, el Bautista señala a Jesús junto al Jordán. Cuando lo ve pasar, dice: este es el Cordero de Dios. Y Andrés y otro discípulo, que desconocemos su nombre porque el relato no lo da, salen detrás de Jesús. Jesús les pregunta: ¿qué buscan? Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Y comienzan a seguirlo. Al día siguiente, Andrés le comenta a Pedro, y Pedro se acerca a Jesús. Y luego lo hacen con Natanael. Cuando Natanael
se acerca, Jesús dice, este es un judío sin doblez, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces? Te vi cuando estabas debajo de la higuera. Ven cómo se repiten algunos temas de la samaritana con los primeros discípulos. El discipulado se hace a través del seguimiento. Jesús no llama directamente, sino que la persona se acerca a él, entra en contacto con él, los discípulos se quedaron con él, eran como las 4 de la tarde, la hora 10, acá también se hace mención de la hora. Después los discípulos contagian a otros, que terminan creyendo y aceptando a Jesús por sí mismos, como hizo la mujer con los samaritanos. Por eso me parece que qué hermoso que en el Día Internacional de la Mujer estemos rescatando la imagen de la samaritana, no como una loca que tuvo al menos 6 maridos. Hoy no sé si la veríamos como tan loca, a lo mejor diríamos, mirá qué suerte que tuvo, ¿no? Porque bueno, los parámetros culturales han cambiado, pero en esa época imagínense una mujer que estuvo con tantos varones. ¿Qué se pensaría de ella? Entonces, para terminar, el ejemplo de esta mujer como discípula misionera, que es capaz de comunicar a otros, que es capaz de llevar a otros la buena noticia de que el Mesías nos visita, también debe alentarnos a todos, pero fundamentalmente a las mujeres, que lamentablemente muchas veces no han sido tenidas en cuenta con su dignidad, con su riqueza, con su profundidad, con su testimonio discipular en nuestras comunidades. Por eso, qué lindo que esta figura de la samaritana hoy, en el Día Internacional de la Mujer, nos anime a todos, pero fundamentalmente a las mujeres, a anunciar que Jesús es la fuente de vida, que Jesús sacia nuestra sed, que Jesús puede hacernos a todos hermanos, hijos de un Padre común. Dejo entonces ahora a Marcela. Bien, gracias Gerardo. Bueno, permítame a mí, ahí estoy compartiendo pantalla, hacer como, a ver, ahí estoy. ¿Escucha bien ahí? ¿Escucha bien ahí? Sí, allí sí, me parece que con un poquito de eco, pero a ver. Sí, como un delay, ¿no? Ahí yo también me escucho como en el retorno. Bueno, nada, poner un poquito la mirada en la mujer, en esta mujer que se ve inmersa en la rutina de su vida cotidiana, ¿no? Que llega al pozo sin saber lo que allí le espera. Nada era previsible, va por agua con su cántaro, ahí como dijo Gerardo, en la hora sexta, en pleno mediodía, va con su cántaro vacío con la intención de volver con él lleno de agua, ¿no? No tiene más expectativas, ni planes, ni deseos que esos, de volver a casa con agua. Pero nosotros sabemos que lo imprevisible la está esperando ahí, ¿no? Sentado a orillas de ese pozo, que la mira y que le dice, dame de beber, ¿no? Dame de tu agua. Qué lindo se siente que Jesús también nos diga esto a nosotros. Jesús habla con ella de forma natural, la mujer le plantea estos comentarios. Y Jesús, con amor profundo, le enseña que Dios no necesita lugares para ser adorado, ningún otro lugar más que nuestro propio corazón. Adorado, ningún otro lugar más. Algo que me gusta de este encuentro, de este evangelio, es resaltar que Jesús no emitió ningún juicio de valor, moral, de desaprobación, de reproche, no eligió acusarla de nada, aunque conocía bien su vida, prefirió conversar, ¿no? Entrar en diálogo, proponer un diálogo usando un lenguaje directo al corazón, ¿no? Seguramente que esa conversación habrá tenido que ser lo suficientemente amena para que la mujer
se haya sentido, simplemente amó, dice Rita ahí en el chat, ¿no? Claro. Una conversación, decía Amena, donde la mujer tuvo que haberse sentido tranquila, reconocida, ¿no? Con la suficiente confianza para poder plantear todas estas cuestiones que le venían a la mente y al corazón. Que pensar en este encuentro, ¿no? En esta experiencia transformadora que ha vivido esta mujer, ¿no? Y en qué tiempo tan cortito, apenas un encuentro, ¿no? Un encuentro breve pero profundo. No hablan de pecados, no hablan de perdón, no es necesario. Ahí la acogida de Jesús le ha dado todo su respeto, sus palabras, ¿no? Todo lo que de Jesús surge le ha servido a esta mujer para poner en pie la conciencia de su dignidad. Y ahora se sabe portadora en su ser más profundo de mujer del rostro de Dios, ¿no? Y ahí, en su vida misma, y es desde ahí, desde lo que es y con lo que es, y es desde ahí donde ella va a querer mostrarlo al mundo. Pienso que la samaritana nos hace hoy una invitación a nosotros, a también dejarnos transformar, a no tener miedo, ¿no? A dejarnos transformar por Jesús, rompiendo, ¿no? Todo tipo de proyectos que no nos lleven a ningún otro lugar que no sea a esa agua viva, ¿no? Creo que hoy la samaritana nos dice, no dejen pasar más el tiempo, no esperen a mañana, déjense transformar por Jesús hoy. Me parece que el encuentro, y este evangelio lo demuestra, con Jesús merece la pena, ¿no? Nos invita también a ser buscadores de respuestas, a estar abiertos a aprender, a preguntarnos, ¿dónde hay que adorar a Dios? ¿Dónde está ese Dios que todos anhelamos, ¿no? Y que muchas veces buscamos y no encontramos? Y que muchas veces hasta incluso parece estar muy lejano, ¿no? De nuestra vida común, de nuestra vida corriente. A preguntarnos qué necesitamos hacer para llegar a Él. Y todas estas preguntas se las podemos hacer al mismo Jesús. Y Él nos va a dar la respuesta indicada, ¿no? La respuesta certera. Volviendo un poquito al signo del pozo, y para hacer como un trabajo así Volviendo un poquito estuve viendo que también el pozo es símbolo en otras culturas, y encontré que para la cultura vietnamita, ahí voy a compartir ahora una imagen, que el pozo es todo un símbolo, ¿no? Que refleja la vida espiritual de las antiguas aldeas vietnamitas. Que el pozo, que se ubicaba en el centro, ahí en el patio de la casa comunal, junto a un árbol, era el lugar donde se celebraban las actividades culturales, religiosas. El agua del pozo simboliza el yin, lo femenino, el recurso de la vida, ¿no? El pozo es el puente que conecta el cielo y la tierra con el ser humano. Es fuente de agua que simboliza la vitalidad de los pobladores. Y cada pozo tiene su propia leyenda. Encontré varias, algunos aspectos de algunas de estas leyendas que me gustaría resaltar. Es que, por ejemplo, el pozo es encuentro entre enamorados o espejo de algunas princesas. Y quiero rescatar acá no lo de princesa, sino la cuestión de ser espejo, reflejo, ¿no? Y también hay una leyenda que dice que las perlas, ¿no?, pueden volver a brillar si se lavan con el agua de este pozo. También que el agua siempre es cristalina, que nunca se seca, que los enfermos que la usan se recuperan muy pronto, ¿no? Que el agua que de ahí se saca, de ahí se desprende la mejor comida, la mejor bebida, que es reunión, que es punto de encuentro, de recreación, que simbolizan todo lo religioso y toda la espiritualidad del pueblo vietnamita, ¿no? Y que en el pozo se encuentran mucha memoria. Y entonces pensé en ese pozo y pensé en este otro pozo en el Evangelio de Juan, que lo tiene como protagonista también de este encuentro entre Jesús y la samaritana, y quería invitarlos a una experiencia de una mirada interior, ¿no? A mirar hacia nuestros propios pozos,
a sentarnos junto con la samaritana, a sentarnos ahí al borde del pozo de nuestra vida, para contemplarlo, para mirar al fondo, para ver qué imagen aparece, memoria, reflejo, momentos, lugares, circunstancias, personas, ¿no? En nuestra historia con Jesús, en nuestro diálogo con ese Jesús que vive en nuestro interior. Puede ser que estando sentados ahí en el borde nos dé impresión, ¿no? Vértigo, pero bueno, animémonos a mirar ahí, ¿no? Al fondo del pozo, a ese lugar de agua viva, ¿no? Ese manantial interior de felicidad que el mismo Dios ha depositado ahí, ¿no? En el fondo. Y si miro al pozo voy a encontrarme con otro signo, que es el agua, ¿no? El agua se asocia en la Biblia con la presencia del Espíritu de Dios que viene a limpiar, a purificar, a dar vida, ¿no? Que recrea también. Bueno, también sumar a esta mirada interior nuestra sed, ¿no? Y pensar un poquito en estas preguntas. ¿De qué tenemos sed? ¿Qué nos inquieta? ¿Qué cosas nos preocupan? ¿Qué nos carga? ¿Qué nos dispersa? ¿Y dónde calmamos nuestra sed? ¿Y qué cosas podrían hacer de antídoto, ¿no? Para estas preocupaciones, para estas inquietudes. Entonces, nada, tomarnos este ratito de encuentro, de oración, para pensar en estas dos preguntas, ¿no? ¿Qué refleja tu pozo hoy? ¿Y cuál es tu sed? Si se animan, voy a poner una musiquita de fondo y lo vamos a rezar, a pensar y a meditar un ratito. El pozo de Jacob. En el pozo de Jacob algo hermoso sucedió. Cuando agua fui a buscar para así mi sed calmar, estaba sentado un hombre, me pidió agua de beber, del agua que había en mi alma, pues de mi alma tenía sed. Me dijo que me ofrecía agua viva de su sed, manantiales que en mi vida siempre se verán correr, como ríos de agua viva que van a la eternidad, para así adorar al Padre en espíritu y verdad. De ti brotarán ríos de agua viva cuando sientas de Jesús su perdón y su amistad. De ti fluirá a los mares de tu vida cuando recibas de él tu libertad. Pronto le quise pedir Y con esto que pensamos, rezamos, meditamos, los quiero invitar a una puesta en común, a una actividad de Menti. No sé si todos lo conocen. Vamos a poner en el chat un link, ¿sí? Para que ustedes puedan entrar ahí y responder a estas preguntas de mirada interior. Ahí Ana María Croco puso en el chat, gracias Ana, el link para que entremos ahí, respondemos unas preguntas y después vamos a ver cómo sus respuestas se van a hacer presentes en la pantalla a través de una nube. ¿Se animan? Vamos entrando, ahí va. Dice, ¿qué refleja tu pozo hoy? ¿Cuál es tu sed? Entro, ahí dice sí, Carolina, bueno, qué suerte, gracias. Entramos en el link. Si alguno no lo sabe usar o no puede y quiere ir poniendo en el chat
también las respuestas con Ana, con Alicia, las vamos tomando también. Llegaste tan de pronto, misterio de amor, tus ojos negros calaron hondo y habitaron oscuros lados de mi cuerpo herido. Y tu luz me asombró, tu luz. Dame de beber, tú me dijiste al tiempo de mil latidos de mi corazón. Si supieras el don de Dios y quien te lo pide, tú vendrías a buscar mi agua. Porque todo el que beba del agua que yo le dé tendrá vida, no tendrá sed. Porque todo el que beba de la fuente de mi vida limpiará sus heridas, no tendrá sed. El agua que tú me das llena mi pozo vacío, es agua de tu espíritu en mi corazón. Colma todos mis cántaros hechos de barro y tu viento de amor me envuelve. El agua que tú me das lava lo manchado, hace brotar del mal un bien. Tu fuego quemó mis labios y me lancé a correr. Tu nombre gritaré, cantaré. Porque todo el que beba del agua que yo le dé tendrá vida, no tendrá sed. Porque todo el que beba de la fuente de mi vida limpiará sus heridas, no tendrá sed. Porque todo el que beba del agua que yo le dé tendrá vida. Ahí vamos compartiendo la nube. Miren, la palabra más grande es la que se repitió más veces, más cantidad de veces. Ahí tenemos encuentro, esperanza, amor como palabras que sobresalen, ¿no? Que cierren los micrófonos, así no retumba. Ahí estamos, sí, hay mucho eco ahí. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí está, bueno. Sí, sí, muy bien. Bien, y ahí decíamos, ¿no? Que las palabras que están más grandes son las que más veces se eligieron, ¿no? Las que más se repiten. Encuentro, esperanza, amor. Estuvimos también ahí compartiendo lo que iban poniendo en el chat. Paz, alegría, justicia, mi pozo es mi familia, fuente de vida que se hacía nuestra fe. Bueno, hay un montón. Gracias por compartirnos tantas cosas en el chat, ¿no?
Dice, entonces, la experiencia que ha tenido esta mujer no se la puede guardar para ella, ¿no? Tal es así que corre a anunciar la buena noticia, ¿no? Corre al pueblo a contar todo lo que ha experimentado, que ha visto, que ha oído, ¿no? Y sobre todo aquello que ha sentido. Y eso es lo que la convierte en misionera, ¿no? En la primera evangelizadora del Evangelio de Juan. Su identidad transformada la convierte en una evangelizadora que a través de su testimonio logra que muchos se acerquen a Jesús y crean en Él, ¿no? Y esta mujer que hablaba de sacar agua como una tarea de esfuerzo y trabajo, abandona ahora su cántaro, ¿no? Porque en Jesús se ha redescubierto, ¿no? Para pasar a transmitir de manera sencilla su experiencia, ¿no? Se pone en camino e invita a otros a hacer la experiencia, y también a nosotros. Nos dice, bueno, nos invita a mirar, a comprobar, a decidir por nosotros mismos y a hacer nuestro propio camino. Hay un detalle en el Evangelio que dice que la mujer deja el cántaro, ¿no? Cuando ahí al borde del pozo, cuando corre a la ciudad a contar a sus vecinos de esta experiencia del encuentro con Jesús. Y digo, bueno, ¿cómo puede ser, no? ¿Acaso no era lo más importante de su vida ir por el agua, sacar el agua, ¿no? Bueno, parece que como consecuencia del encuentro descubre una tarea más importante, ¿no? Y es porque pienso que a partir del encuentro con Jesús ya nada es lo mismo, ¿no? No nos deja indiferentes. Quizás también, entre tantas cosas que nos enseña este Evangelio y a lo que nos invita, quizás sea también a pensar en nuestros cántaros, ¿no? Y pensar si hay algún cántaro que hay que dejar abandonado ahí, al borde del pozo, quizás haya alguno que no tenga sentido. Bueno, eso cada uno sabrá. Como para cerrar, desde mi parte, pienso en este día, en este encuentro, en esta hora, en este encuentro de la mujer con Jesús, ¿no? Y pienso que ella no habrá olvidado, como decía, ni el día, ni la hora, ni las circunstancias, ni siquiera ni una sola de las palabras que Jesús dijo. Bueno, que también nosotros volvamos a hacer memoria, a recordar, a pasar por el corazón, ¿no? Nuestro encuentro con Jesús para poder luego llevar el agua del Evangelio a nuestros lugares, a nuestros ambientes, familias y comunidades. Muchas gracias. Ahí hacían la pregunta, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, Gerardo. Hacían la pregunta de, bueno, ¿qué significa que la mujer deja el cántaro? Y Marcela le dio una explicación muy bonita, muy sentida. También, si no nos vamos del texto, podríamos decir esto: la mujer deja el cántaro como Andrés y el otro discípulo dejaron al Bautista. O sea, Andrés y el otro discípulo eran discípulos del Bautista, y al seguir a Jesús, dejaron al Bautista. La mujer fue al pozo con su cántaro y lo dejó. ¿Y el texto a quién va dirigido? A judíos y a samaritanos. Unos deben dejar Jerusalén y otros deben dejar Garizim para adorar en espíritu y en verdad. O sea, para dar un paso, para hacer algo nuevo, hay que dejar lo viejo. Y esto lo podemos relacionar con el capítulo 3, Jesús con Nicodemo. Hay que nacer de lo alto. Y ahí Marcela decía, ¿no?, que el tema del pozo está relacionado con el yin y con lo femenino. Bueno, en la Biblia también. De hecho, en el Cantar de los Cantares, a la amada se le dice fons signatus, pozo cerrado, ¿no? Y en el capítulo 3, cuando Jesús le dice a Nicodemo que hay que nacer del agua y del espíritu,
nosotros, claro, desde nuestra tradición actual del bautismo, interpretamos eso con relación al sacramento. Pero en algunos libros de medicina de los griegos se hablaba de agua y espíritu como eufemismo del semen. Entonces, en este texto también, ¿no?, la mujer deja el cántaro, ese cántaro que había servido a 6 varones, abandona el cántaro y se enamora y se casa con Jesús. Podríamos leerlo así también. O sea, ven cómo ¿no? Un texto es como una cebolla que tiene distintas capas y uno puede ir haciendo distintas interpretaciones. Por eso San Gregorio Magno decía, el texto crece con el que lo lee. Ustedes no pierdan el entusiasmo y no dejen nunca de estudiar, de leer distintos comentarios y después de hacer su propia selección. Marcela, en el chat pedían el nombre de la canción. El pozo de Jacob, así. Lo pueden encontrar en YouTube. Y después pasamos una de fondo, pasé una de fondo que se llama La Samaritana, que encuentran así fácil. Esa dice durante el Menti también, no, durante el Menti la canción era La Samaritana. Gracias. Si entran, por ejemplo, por Google a Centro Bíblico Verbo Divino Quito, van a ver que hay una solapita que dice Ribla, que es la revista de interpretación bíblica americana. Si van al índice general y hacen control F, ahí ponen la palabra samaritana y van a aparecer artículos escritos, por lo menos hay 2, escritos por teólogas, muy interesantes también, que dicen cosas distintas de la que dijo Marcela y la que dije yo, y que seguramente nos van a enriquecer a todos. Hay que investigar, hay que investigar. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios que nos están dejando ahí en el chat. Estaba entretenida escuchándote, Gerardo, y también leyendo todos los comentarios. Ahí te piden si puedes escribir la página o la puedes repetir, la página que estabas diciendo recién. Centro Bíblico Verbo Divino Quito. Y la revista se llama Ribla. Tiene una solapita arriba que dice Ribla. Ustedes tocan, va a aparecer índice, tocan ahí, tiene 50 años la revista, o sea, que hay un montón de números. Pero ustedes ahí tocan y pueden preguntar por autores, por temas, ponen Samaritana y aparecen 2 artículos muy interesantes. Lamentablemente no es mucho el tiempo de que disponemos. Tratamos de que estos programas sean de 1 horita, pero qué lindo que les queden inquietudes. Es muy importante que se queden con preguntas. Qué lindo. Sí, muy lindo. Sobre todo también tenemos para compartir el jueves que viene nuevamente un encuentro y el martes que viene otro, así que podíamos vernos allí. No sé si, Ana, que yo estoy sin cámara, si querés compartir vos lo del jueves próximo y el martes, o lo hago sin cámara. No, tranquilamente, Alicia, por favor. Sin cámara. Disculpen. Pero bueno, sí, el jueves nuevamente tenemos desde aquí, desde el Departamento Nacional,
sería el segundo encuentro de lectura orante. En este caso lo organiza la región centro de la Conferencia Episcopal Argentina. El tema es ¿dónde está tu hermano? O sea, vamos a meditar teniendo siempre en cuenta Fratelli Tutti, Génesis capítulo 4, versículo 1 al 26. Y bueno, como ustedes dijeron también, el martes que viene nos volvemos a ver con el tema de mujeres en y con la Biblia, ¿sí? Ahí Ana lo está escribiendo como para que quede claro esto. Mujeres en y con la Biblia. El martes que viene, el tema, escuchen el tema, perfume de mujer, desborde de amor. Una conversación entre dos mujeres y Jesús. O sea, aquí en este caso vamos a trabajar Juan capítulo 12 y capítulo 20. Bueno, y nos van a acompañar en este caso el martes que viene el obispo Roberto Pío Álvarez y la hermana licenciada María Inés Castellaro, ¿sí? Ellos nos van a acompañar. Monseñor Álvarez es en este momento un obispo asesor del Departamento Nacional que organiza esto. Así que bueno, aquí estamos. Entonces nos vemos los que puedan el jueves y el martes también. No sé si Gerardo quiere con una oración. Bueno, vamos si quieren finalizar con una oración esa que es tan significativa para todos los discípulos y discípulas de Jesús. Gerardo hace eco. Sí, si quieren terminamos con la oración que dirigimos a esa mujer tan significativa para todos los discípulos y discípulas de Jesús, y que, como dice San Agustín, fue más feliz por ser discípula de Cristo que por ser su madre biológica. Que ella nos enseñe también a nosotros a dejar el cántaro y a cantar el Magnificat. Que ella nos enseñe a cruzar fronteras, que ella nos enseñe a entusiasmar a otros, y que también nosotros, como ella, podamos decir, según el Evangelio de Juan, hagan todo lo que Él les diga. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora de nuestra muerte. Amén. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias a todos. Gracias a todas. Muchas gracias. Gracias. Mi vida siempre se como ríos de agua viva que van a la eternidad. Y te ama. Para así adorar Juan, llama. en espíritu y verdad. Adiós. Chao, gringa. Chao.